Trabajo de ilustración científica. Siempre he estado dibujando, haciendo para consumo propio, pero llevo ya casi 8 años de manera profesional haciendo ilustraciones por encargo, para conferencias, para libros y tal. Y bueno, llevo aquí en Barcelona 21 años ya, con lo cual si se me sale una españoletada me disculpan porque algo se tiene que pegar. Y bueno, vamos a empezar a hablar del tema de las presentaciones. Voy a compartir la pantalla. Entiendo que se está grabando bien esto, ¿no? ¿Se pone grabando? Eh, Muy bien, pues ahí vamos dice a ahí dice que está compartir la grabando. presentación. Sí, pero denle la opción de grabarlo en el computador para Sí, que no sí, se eso es vaya a lo la que nube. le... Déjame comprobar lo que está en el computador. Sí, sí, ya lo había puesto así. Muy bien. Ok, perfecto. Bueno, perfecto. Pues vamos a hablar de cómo haces las presentaciones con diapositivas. Aunque las presentaciones no son las diapositivas, y eso es un punto que voy a recalcar bastante. La presentación es lo que tú dices. En primer lugar, hablo de mis conflictos de intereses, porque como ha dicho Carlos, pues tengo publicados 2 libros, que no es que eso sea un conflicto de intereses como tal, pero bueno, eh, hay estos 2 libros. Un libro, este primero, que es más antiguo. Este está en formato electrónico únicamente, en ebook, y este otro, que es de hace un par de años, que está en formato papel. Ambos están disponibles aquí en esta web, que es la web de la editorial. Un momentico que cambie el color del puntero. Bueno, volvamos al tema de cómo hacen las presentaciones. Normalmente, cuando pasamos horas y horas viendo conferencias en congresos, en simposios, etcétera, yo no sé si tienen ustedes la misma sensación de cansancio, de agotamiento, de demasiada información, en buena parte mal presentada y sobre todo apoyada en esto que he llamado diapomierda. Esos son esas diapositivas nefastas que siempre se ven por allí. Vamos a ver unos cuantos ejemplos. ¿Por qué pasa eso? A ver, ¿cómo hacen las presentaciones si nunca te han enseñado a hacer presentaciones, nunca te han enseñado a comunicar? Esto de hablar en público, de diseñar diapositivas, de estructurar la información que das en una presentación, es una habilidad que uno no nace con ella. Es una habilidad que hay que trabajar. Lo mismo que aprendes a ocultar, lo mismo que aprendes a poner puntos, lo mismo hay que hacer si parte de tu trabajo consiste en hablar en público y hacer presentaciones con cierta frecuencia. Entonces, ¿qué pasa cuando no tenemos esa preparación? Pues que terminamos haciendo las presentaciones como las hace todo el mundo. Y eso significa acabar haciendo cosas como esta que está aquí. Estas son diapositivas al azar sacadas de internet y vamos a ver qué problemas tiene esta diapositiva. En este caso es muy obvio el problema que tiene, que es una gran cantidad de texto. No se sabe en esta diapositiva qué es lo importante y qué no. Lo mismo pasa en esta. Da igual el tema del que está hablando esta diapositiva. Lo que quiero que vean es que está llena de arriba a abajo de texto. Texto siempre puesto en forma de listas de viñetas o listas de ítems y vamos, con frases completas, frases gramaticalmente completas, que eso tampoco es necesario hacerlo en las presentaciones. Otra vez lo mismo, llena de arriba hasta abajo de todo. Una tabla que probablemente baste para ocupar una diapositiva está acompañada de todo esto. Toda esta información de aquí vale la pena si tú esto lo estás poniendo en un documento escrito que la gente se puede leer con calma, pero toda esta información de aquí probablemente la pueda explicar el ponente sin necesidad que esté presente en la diapositiva. Este otro ejemplo, que ni se lee, una foto en el fondo que estorba, unos colores de texto que no tienen contraste. Estas son cosas que hay que evitar. Proliferación de gráficos en una misma diapositiva. Son gráficos que probablemente se podrían presentar por separado en 3 diapositivas distintas. Recuerden que las diapositivas ahora son gratis. No es como hace 30 años que había que llevar los rollos a revelar, los fotográficos, para que
hicieran las filminas de las diapositivas. Y uno contaba para no pasarse de las que traía el rollo. Ahora no, las diapositivas son gratis. No te vas a tardar más en tu presentación por tener más diapositivas. Lo que te tarda depende de la información que hayas recopilado y lo que vas a decir. Pero que pongas 3 gráficos en una misma diapositiva no tiene ninguna ventaja. Lo que hace es estorbar la posibilidad de poder digerir esta información. Una tabla ilegible. Esto en una presentación oral de un congreso, de un simposio, que son presentaciones más o menos breves, carece de todo sentido. ¿Vale? Esto de aquí es lo mismo, es un documento de texto proyectado, no es una diapositiva. En las diapositivas no debemos tener tal proliferación de texto, porque al final, cuando se proyecta esto, ¿qué es lo que hace el ponente? Pues prácticamente se dedica a leer lo que está proyectado, cosa que es de las peores cosas que puede hacer un ponente, estar leyendo exactamente lo que están viendo los asistentes. La gente sabe leer y probablemente va a leer más rápido de lo que tú hables eso mismo, con lo cual ahí vas a causar una interferencia y vas a estorbar al público realmente. Este tipo de diapositivas, realmente quien las aprovecha es bueno, los típicos que sacan fotos en los congresos, ¿vale? Pueden sacar fotos de esto y, mira, igual lo pueden aprovechar después para leerlo, pero como una diapositiva para una presentación es bastante mala en el sentido de que acumula demasiada información junta. Mira, porque no tenía más diapositivas, no le cabía más, sino más hubiera puesto. ¿A qué conduce esto? Pues a un agotamiento del público, como dijimos, horas y horas sentados viendo una presentación tras otra, tras otra, tras otra, y todas en el mismo plan de sobrecarga de información, pues la gente termina agotándose. ¿Cuál es la buena noticia? Que realmente el secreto de las buenas presentaciones es la simplicidad, es no enredarse demasiado, no querer meter más de la cuenta. La mayor parte de lo que tú dices en una presentación, la gente se va a olvidar de eso. Tenemos una capacidad limitada de retención. Tú puedes dar mucha información que a lo mejor las personas se van a quedar con 2 o 3 cosas de las que puedan ser importantes. Y tu trabajo como conferenciante va a ser lograr que esas 2 o 3 cosas realmente importantes dentro del tema que vas a hablar le lleguen correctamente a los oyentes y les quede claro que eso es realmente lo importante. Todo lo demás sirve para ampliar, para complementar esa información básica. De modo que no hay que hacer las presentaciones con la finalidad de demostrar que uno sabe mucho, que ha leído todo y demostrar que ha leído todo, sino hay que seleccionar muy bien y presentarlo de un modo simple, sin recargar las diapositivas. Van a ver que la mayoría de las diapositivas que uso yo en esta presentación, las diapositivas que no son de ejemplo, sino de contenido, tienen muy pocas letras en la pantalla. Van a ser diapositivas de este tipo, ¿vale? Solamente un rótulo y ya está. Vamos a hablar entonces de unos cuantos puntos de recomendación de cómo mejorar las presentaciones. El primer punto es lo que dije al principio, que la presentación no es el PowerPoint. El PowerPoint es una ayuda, un apoyo. Y debe ser un apoyo eminentemente visual, no de texto. ¿Vale? Tú puedes llevar el texto y si te hace falta, llevarlo en chuletas, en tarjetas escritas o algo así, aunque eso parece que está mal visto, que uno suba con tarjetitas de apuntes. Pero es mejor que lleves allí esa información y no que quieras usar las diapositivas para poner toda la información para que no se te olvide nada. Tú puedes hacer la misma presentación sin necesidad de PowerPoint, puedes usar una tiza, puedes utilizar unas transparencias de acetato. No es obligado a hacer PowerPoint. Por tanto, las presentaciones es lo que el ponente organiza de información y expresa al público. Lo dicho, las diapositivas, por tanto, no deben ser usadas como chuletas. Desde los años 80 que el PowerPoint se ha ido imponiendo como casi una norma necesaria para poder hablar en público, nos hemos hecho esclavos del PowerPoint. Y el problema es este. Esta es la madre de todos los vicios. Aquí las plantillas del PowerPoint básicamente siempre trabajan así. Primero una casilla arriba, que es donde ponemos un título, y luego una casilla de texto organizada en forma de lista de ítems. Y así
como es la plantilla que se nos da, es la que usamos irreflexivamente. Y eso nos obliga a ir metiendo datos y datos y datos y datos y datos cuando no es el mejor modo de presentar esa información. Este título grandote e inespecífico a lo mejor no hace falta. La típica diapositiva que ponemos como caso clínico, en mayúsculas, así todo enorme, caso clínico. Si estás presentando un caso clínico en una sesión de casos clínicos, pues eso sobraría. Realmente de todo lo que hay aquí, quizás lo único que permanecería en esta diapositiva sería este primer punto, el dato que considero realmente importante. Todo lo demás podría quizás quitarlo, podría decirlo sin necesidad que eso esté proyectado en la pantalla. Podría darlo como información complementaria en otra diapositiva posterior. No hay que apelotonar la información. Hacer esto es colgar la chuleta de cara al público. Y las chuletas, bien lo sabemos siempre, son de uso privado, ¿vale? Lo que les decía de llevar las tarjetitas o las chuletas que te sacaban en los exámenes, siempre son de uso privado, no deben ser expuestas al público. Y las diapositivas, por tanto, no deben usarse como chuletas en streaming. Tercer punto, la base de saber hacer una buena presentación es tener claro cuál es el motivo de hacerla. Como dije antes, uno no debe hacer presentaciones para demostrar que uno sabe mucho, que uno es el mejor cirujano, ni nada de eso. La idea de hacer una presentación es tener el motivo claro, tener el objetivo, el mensaje y a qué público va dedicado. Estas 4 palabras que tengo aquí. Si, por ejemplo, el motivo mío es enseñar una determinada complicación quirúrgica, pues a partir de allí ya voy a organizar toda la presentación. Si el objetivo de mi presentación es, no sé, comparar 2 medicamentos para tratar una determinada enfermedad, pues eso debo tenerlo muy claro para estructurar todo eso allí. Y en ese caso, si te decía de comparar 2 medicamentos, no sería buena idea empezar la presentación hablando de cuando se descubrió el medicamento 1 en 1970 y tanto. Eso puede distorsionar, puede dispersar al público. Entonces hay que tener muy claro el objetivo, muy claro el motivo y sobre todo el mensaje. El mensaje, aquí me refiero a decir exactamente esas ideas, sea una idea, 2 ideas, 3 ideas, un mínimo de ideas que realmente uno quiere que el público se las meta en la cabeza y se acuerde de ello en el futuro, ¿vale? Eso va a ser el mensaje. Y esto hay que recalcarlo largamente a lo largo de toda presentación. En la parte introductoria hay que explicar, ¿vale? El mensaje mío en esta presentación que estoy haciendo ahora es mostrar que hay otro planteamiento de hacer las presentaciones que no es el típico al que estamos acostumbrados. Y un punto muy importante, tener claro quién va a ser el público que nos va a escuchar para adaptar la información al nivel de especialización que tiene ese público, a sus características en general. Eso hay que tenerlo muy presente para no dar información extremadamente específica a un público que no la va a lograr captar, pero tampoco lo contrario, empezar a poner cosas excesivamente básicas a un público que lo domina bien. ¿Vale? Por ejemplo, uno en oftalmología me ha pasado más de una vez que en un congreso viene alguien de radiología o de medicina interna y empieza su presentación hablando a ese público de oftalmólogos de las partes del ojo. Quita la córnea, quita el cristalino y uno porque no tiene tomates ni armas de fuego a mano para parar eso. Hay que tener muy claro cuáles las características del público. Entonces, repaso esto porque es importante. Objetivo. ¿Qué busco yo con hacer la presentación? ¿Qué es lo que quiero que esa gente que me va a escuchar se lleve para su casa? ¿Y cuál es la característica del público? Cuando ya tengo esto bien estructurado, bien definido, a partir de allí yo voy hacia atrás para diseñar la presentación. No es lo que solemos hacer, tomar unos PDFs, unas fotos, una tal, y empezar a meter todo en el PowerPoint. Esa no es la mejor manera de trabajar. Lo primero hay que empezar por esto, por saber cuál es el resultado. Empezar, digamos, por el final, saber cuál es el resultado. Y a partir de ese resultado, seguir los pasos de modo retrógrado para estructurar la información.
Esto de estructura puede sonar como etéreo, ¿no? Estructura de una presentación, ¿qué es eso? Pues me refiero a los puntos de información que vas a meter, a el nivel de especificación de cada uno de estos puntos de información. Lo del relato, esto es importante porque uno cuando da una presentación, por ejemplo, cuando relata un caso clínico, eso es una historia, las historias se cuentan, aunque sean casos clínicos. Y aunque tengamos la tendencia a despersonalizar al paciente, despersonalizar todo, al final es una historia y la podemos contar con cierta naturalidad como se cuentan las historias. Y eso es válido prácticamente para cualquier tipo de presentación. ¿Cómo empezar a estructurar la presentación? Yo les voy a recomendar siempre que lo hagan primero con lápiz y papel. No abrir la computadora, abrir el PowerPoint y empezar ahí diapositiva 1, tiqui, tiqui. Esa es la peor manera de hacer una presentación. Lo primero, toma lápiz y papel y empieza a pensar cuáles son esas ideas claves que vas a recalcar en tu presentación, cuáles van a ser más o menos los bloques, las perlas que les puedes dar al público. Todo eso lo puedes ir apuntando. Y tú dirás, pero hombre, es que así me voy a tardar el doble, porque si primero trabajo en papel y luego trabajo en computadora, pues es doble trabajo. Pues no, porque tú el trabajo en papel, una vez que ya lo tienes bien bocetado, pasarlo a la computadora va a ser muy rápido. No vas a tener que pensar mucho. Vamos a ver un ejemplo de eso. El borrador en papel, de hecho, yo recomiendo hacerlo en dos fases. La primera fase sería algo como esto que está en la pantalla. Esto no es un borrador sucio, es un borrador donde aquí no hay mucha estructura, son unos datos que se ponen, cosas de las que se va a hablar, algún esquema que después habría que hacerlo bien hecho. Sería un borrador sucio, llamémoslo así. Y en una segunda fase sería hacer ya más o menos como el storyboard, es decir, casillas donde hagamos a mano más o menos lo que yo pienso que voy a poner en cada diapositiva. ¿Qué ventaja tiene esto? Primero que puedo hacer una visión global de cómo me está quedando la presentación. Aquí puedo quitar estas tarjetitas, ponerlas, cambiarlas de sitio. La segunda ventaja es incluso mejor, y es que cuando nosotros escribimos a mano, nos da un poco más de pereza. Y no vamos a llenar esta tarjetita de texto de arriba abajo, sino vamos a poner solamente esos datos importantes, esas palabras clave. Lo mismo que cuando tú escribes en una pizarra con una tiza. Cuando nos daban clases en el liceo, en la primaria, con la tiza y el pizarrón, allí no se ponían a escribir todo, ponían solamente una frase, una cifra, un dato importante. Y el resto, pues, era una explicación oral. Y esa es una base pedagógica que sigue siendo muy importante. Este ejemplo que está aquí, que pone ruido visual, es algo que voy a comentar en un ratito, porque es una cosa de diseño gráfico que es bastante importante. Entonces yo cuando hice una presentación exclusivamente para hablar de ruido visual, eh, hice estas tarjetitas donde puse más o menos lo que quería ver en cada una de las diapositivas. Luego que me voy al PowerPoint o al programa que quiero usar para hacer la diapositiva y simplemente reproduzco lo que está aquí de un modo rápido, sin pensar mucho y dedicándome más a que quede bien de aspecto. Entonces, la primera diapositiva que habría que hacer quizás sería la última. No empezar por la diapositiva del título, sino empezar por la última diapositiva. Piensa, cuando tengas que hacer una presentación, qué va a aparecer en esa última diapositiva. Porque en esa diapositiva lo que habría que dejar es ese mensaje, esa idea de llevarse para casa. Si tú empiezas así, pensando qué va a haber en esa última casilla de la presentación, te va a ser mucho más sencillo estructurar toda esa información, como decíamos, de manera retrógrada, ¿vale? Entonces, empezar por eso, empezar por la última diapositiva. Ese también es otro truco bastante interesante. Insisto, estructura. Siempre hay que estructurar, no empezar a meter información, ir para adelante, para atrás. Hay que tener un orden. Y la buena noticia en este sentido es que la estructura es muy elemental. Introducción, desarrollo, conclusión. Como cualquier relato, cualquier obra de teatro, de cine, todo tiene más o menos esta estructura y las presentaciones también. Vamos a asimilar esto porque se parece a una intervención quirúrgica. En la introducción, ¿tú qué haces? Te preparas el terreno. Lo mismo que haces cuando vas a empezar una operación que haces. Colocas el campo quirúrgico, que te quede bien puesto, porque si lo pones mal, ya empieza mal la operación.
haces la incisión, que también si la haces mal, ya a partir de allí las cosas van cuesta arriba. Entonces, en la introducción, prepárate el terreno. ¿Qué significa eso de cara a una presentación? Explícales a la gente lo que hablamos, pues cuál es el motivo por el que te estás dirigiendo a ellos y adelántales esa idea o ideas clave de tu mensaje. Y puedes darle también un poco de marco referencial, ¿vale? Si por ejemplo es un tema, no sé, de alguna cosa molecular que vas a hablar, de un receptor de membrana, que a lo mejor el público no está muy familiarizado con eso, pues allí en la introducción puedes hacer una explicación de eso que consideras que va a ser importante y que el público a lo mejor no sabe bien. Luego en el desarrollo, ¿qué es? Pues lo mismo que en la cirugía. Si vas a poner que sea una prótesis de mama, pues hay unos pasos, ¿no? Una vez que haces la incisión, el siguiente paso, pues dice que hasta el plano, dice que hasta el otro, llegas a tal sitio. Bueno, de ahí no me meto yo porque no sé cómo se ponen los implantes, pero la cosa es que hay una serie de pasos, una serie de bloques en los que consiste la intervención. El desarrollo de una presentación también. Tú vas a estructurar esa información en bloques de contenido. ¿Cómo estoy estructurando yo esta presentación de ahora? Como están viendo, estoy poniendo numeritos. Paso 1, bueno, no son pasos, son ítems informativos, ¿vale? Esos son mis bloques de información que voy desarrollando progresivamente. Y por último, la conclusión que es, pues bueno, una vez que has acabado de hacer la cirugía en sí, no te quitas los guantes, tienes que cerrar eso. Tienes que ver que no sangre nada, tienes que poner los puntos bien puestos. Si hay que poner drenaje, lo pones. Eso sería la conclusión, rematar el trabajo. Las presentaciones no deberían acabarse porque ya no hay nada que decir o porque te encienden las luces del auditorio porque te pasaste de maracas, ¿no? Las conclusiones sirven para volver a remarcar por última vez tu mensaje que quieres que la gente se aprenda y se lleve para su casa. Por tanto, introducción, desarrollo y conclusión, como todo. Esa información, sobre todo durante el desarrollo de la charla, hay que ponerla en pequeños bocados. Pequeños bocados, ¿por qué? Porque si te ponen un churrasco de medio kilo, tú no te lo vas a tragar de un bocado. Es imposible que te lo tragues. Y lo mismo pasa con esa información súper apelotonada, presentada toda de golpe. Esa presentación hay que irla dividiendo en fragmentos pequeños. Y como pongo aquí, pues de una diapositiva típica llena de información, tú puedes dividir eso en varias diapositivas. Te vas a tardar lo mismo en explicarlo. Y la ventaja que va a tener es que las personas que te escuchan van a aprovechar esa información de un modo mejor, a pequeños sorbitos. Ejemplo de una diapositiva rellena hasta el tope. Aquí ya tenemos una tabla, bueno, en realidad dos tablas que ya son bastante complejas en cuanto a la cantidad de información que hay, pero esto le meten un título y un subtítulo que a lo mejor no tienen que estar los dos, una conclusión que a lo mejor se merece su propia diapositiva. En un caso como este, ya tú como ponente, tú puedes decidir si estas dos tablas necesitan estar juntas en la misma proyección o puedes hacerlo en dos diapositivas distintas. Yo aquí en este caso concreto no voy a decir si vale la pena o no, pero son cosas que hay que considerar cuando se presenta información en tablas o gráficos. Si es obligatorio presentar en la misma diapositiva todo o lo puedes separar. Otro ejemplo, ¿cuántas diapositivas pueden salir de esta de aquí? 4 o 5 diapositivas fácil pueden salir de esto. De aquí, de todo este documento de texto, a lo mejor puedes sacar 3 diapositivas fácil y puedes quitar mucho texto de sobra. Este gráfico de pastel, pues también podrías tenerlo en una sola diapositiva. My Conclusions, pues también su propia diapositiva, ¿vale? No suele ser necesario tener todo en la misma diapositiva. Luego, si quieren, hablamos de los gráficos estos de pastel y por qué no deberían utilizarse. Siempre hay otras maneras de presentar la información que no sean las tortas estas, pero eso si quieren después lo podemos comentar. Entonces, siguiente paso, que ya tenemos toda la información puesta y vamos a empezar a ponerla en las diapositivas. Hay que intentar huir de esas listas de ítems, de esa lista de viñetas, que es una lista de la compra. Vuelvo a poner la diapositiva que puse antes, porque insisto en la importancia de esta diapositiva. Este es el error y la madre del vicio. Usar listas de viñetas, porque es como me viene la plantilla de PowerPoint.
Y entonces ir a lo mismo, el titulote grande, un montón de datos, una cosa rebuscada, unas abreviaturas que no las entiende nadie, etc. Hay que evitar esto. Estos son listas de la compra. Este señor que le gusta mucho a Carlos Vivas, sabemos que podía ahogar a la gente, la podía matar con su poder, pero es que lo que nadie se ha fijado es lo que tiene aquí. Esto que tiene aquí Darth Vader es una diapositiva típica de PowerPoint. Esto es mortal, esto es para matar a la gente. Y nosotros nos matamos entre nosotros mismos con estas agresiones en forma de diapositiva. Por favor, vamos a intentar evitar esto. Esto va a ser lo más difícil, salir de este vicio. Es difícil, pero hay maneras de hacerlo. Vamos a ver unos pocos ejemplos. Este ejemplo va sobre parálisis del tercer nervio craneal y lo que hay aquí es una lista de la compra con todos los datos clínicos que hay en estos casos. Y el problema de esto es que coloca al mismo nivel cosas que pueden ser muy relevantes, una parálisis del trasero, como es si hay midriasis o no, lo pone al mismo nivel de cosas muy secundarias como puede ser una regeneración aberrante. Entonces, esto es una diapositiva que no te destaca un componente informativo importante. Luego te pone aquí para rellenar el espacio, te pone unas fotos de un libro y tal. Tú puedes hacer esto de otra manera, puedes seleccionar ese dato realmente importante, que en este caso he dicho que lo interesante, lo más importante cuando hay una parálisis del tercer nervio craneal es saber si hay midriasis o no, porque si hay midriasis puede haber riesgo vital. Pues eso es suficientemente importante como para que le dediques una diapositiva a eso solo y no meterlo dentro de una lista de la compra de punto 1, punto 2, punto 3. Y pones una foto que lo demuestra aquí por el pantalla, igual no lo ven bien, pero bueno, aquí hay una midriasis importante. Otro ejemplo, puedes explicar cómo se hace la obtención de plasma rico en factores de crecimiento utilizando la típica lista de la compra. Esto es muy fácil olvidarse. En cambio, podrías hacerlo de esta manera. Podrías hacerlo mediante un diagrama, un esquema. Esto que está aquí es exactamente lo mismo que estaba en esta lista, pero presentado de un modo visual. Yo aquí podría poner algunos datos más de alguna concentración de algún sustrato, lo que sea, pero básicamente el modo de hacerlo es más fácil de explicar de esta manera, que no con la lista de la compra. Ahora me dirán, bueno, pero ¿cómo hago yo estos dibujos? En PowerPoint hay maneras de hacer dibujos, tampoco hay que matarse muchas horas haciendo dibujos con PowerPoint, pero hay herramientas para hacer dibujos en PowerPoint. Este no está hecho en PowerPoint, este lo he hecho yo con mi software de ilustración que uso habitualmente, pero en PowerPoint se puede haber hecho algo más sencillo, pero suficientemente efectivo. Entonces, todo aquello que se puede explicar mediante diagramas y fotos, hay que evitar explicarlo por texto. Tenemos una memoria mucho más visual, más dedicada a adquirir la información de esta manera, que no a adquirirla de esta manera como insistimos en hacerlo. La imagen es muy poderosa. Este fotograma de esta película de Casablanca, todo, bueno, hasta los que no hayan visto esta película probablemente conocen esta foto, conocen las palabras que se han dicho en este momento de la película, incluso digo hasta los que no la han visto. Pero, ¿qué pasa si tú en vez de darle poder a la imagen, haces una diapositiva al uso? Pues es una basura. Esto que está explicado, escrito aquí, es exactamente lo mismo que pasa en la escena de la foto anterior. Pero de esto no se va a acordar nadie. A los 10 minutos ya se olvidó por completo. En cambio, aquel fotograma de la película es inolvidable. Por tanto, al ser la imagen un elemento muy poderoso, hay que darle el puesto que necesita y tratarla bien. Tanto las imágenes como los gráficos como los videos. Todo necesita estar bien elaborado. Si sacan fotos de los pacientes, pues que estén bien encuadradas, con una iluminación adecuada. No siempre se puede, pero hay que intentar hacerlo. Los videos quirúrgicos, pues también que estén bien presentados, bien editados. Pongo aquí un ejemplo muy típico. Como habíamos dicho, el título inespecífico, caso clínico. Aquí la lista de la compra con un montón de cosas que a lo mejor ni siquiera interesan para un caso que aquí, bueno, vamos a ir al grano de lo que hay en este párpado.
si tiene cardiopatía y tal, pues, eso tú igual lo puedes contar como parte de tu relato de la historia clínica, pero no es necesario que esté puesto en la diapositiva, lo mismo que si te la derivaran de otros sitios, o ¿qué más dan? Esto es embasurar la diapositiva. Y luego resulta que este trozo de texto que describe la foto tiene una superficie mayor que la propia foto. Y esto es absurdo. Y esto lo hacemos día tras día. Y lo vemos que lo hacen los demás. Entonces, ¿cuál sería mi recomendación? Si tienes fotos, y sobre todo si son fotos buenas, dales el protagonismo. Pon esa foto a tamaño completo, que se vea bien. Bueno, si la foto no tiene suficiente calidad, pues bueno, la pones un poco más pequeña. Pon los datos de historia clínica que puedan ser relevantes y el resto lo cuentas tú, no tiene por qué estar escrito, sobre todo si son datos secundarios, datos periféricos. Otro modo de maltratar las imágenes. Como ven aquí, estas fotos están deformadas, están achatadas en este sentido, porque al momento de meterlas en la diapositiva, saber cómo lo hizo el que lo hizo, que le quedaron así, y no se preocupó en ponerlas en las proporciones originales. Esta foto de aquí abajo, por el contrario, está alargada en sentido horizontal. Estas deformaciones no son buenas, no hay que hacerlas. Luego las fotos tampoco están bien cuadradas, están puestas tiradas allí de cualquier manera. Aprovecho esta diapositiva también para otra cosa que a mí realmente no me gusta mucho, que es lo que en audiovisual se llama la mosca. La mosca es ese logotipo, esa cosa que se pone siempre en una esquina de la diapositiva. Eso se puede poner, pero que sea pequeño, que no destaque, que no estorbe, que no quite espacio. Y si acaso deja un logotipo, pero no pongas ahí 8 logotipos de las 8 clínicas donde trabajas, no tiene sentido. O el logotipo del congreso, ¿no? Todo el mundo sabe que están en ese congreso porque están ahí, no hace falta que lo pongas en la diapositiva. Eso te quita espacio y es ruido visual, que es de una cosa que vamos a hablar. Busca que las fotografías sean de calidad, lo máximo que puedas, que no siempre se pueda. Tienes que hacer fotos nítidas, fotos bien encuadradas, con buena iluminación. Si hace falta un poquito de retoque, se le puede hacer para mejorar el contraste y la iluminación. Hay que evitar las fotos pixeladas, las fotos ordinarias, de mala calidad. En este sentido es importante saber el tema de resolución y tamaño de las imágenes. La resolución de la mayoría de las fotos que se manejan en digital, sobre todo en internet, están a una resolución de 72 dpi, píxel por pulgada. Se pueden usar en 72 o en 150 dpi, pero realmente lo importante, más que la resolución como tal, es el tamaño en píxeles que tiene esa imagen. Esta imagen tiene 320 píxeles de ancho y la pantalla que estoy usando, pongamos por ejemplo que tiene 1440. Si yo pretendo escalar esta foto a tamaño de pantalla completa, se me va a ver pixelada porque es una foto pequeña, es de 320 y quiero que ocupe 1400, eso no puede ser. Si es una foto que en origen es grande, tú la puedes escalar a pequeño, no pasa nada, la puedes volver a poner a su tamaño original y no va a perder calidad. Pero una foto de este tipo, si tú la piensas poner a tamaño grande, pues va a perder calidad. Es mejor dejarla en su tamaño original si no tienes mejor opción. Aquí, bueno, cosas que no está muy bien hacer. Las fotos pilladas de internet, fusiladas ahí que tienen hasta la marca de agua de la empresa. Esta también está tomada de internet. Si se sacan fotos, no es que no se pueda, se puede. Pero intenta poner la fuente. Lo mismo que si es de un artículo científico. Si es una foto que te dejó un colega de un paciente, pues también, pues, con cortesía de la doctora no sé quién que me la prestó. Aquí esta foto nuevamente está achatada porque no han respetado las proporciones. Fotos tiradas allí sin ordenamiento, puestas unas sobre otras. Peor que eso es recurrir a las imágenes prediseñadas, los clip art. De esto hay que huir como de la suegra. Esto es, le da un aspecto, son imágenes de aspecto infantil y le dan ese nivel infantiloide a tu presentación. Esto solo es superado si pones GIF animado. No digo que no haya un momento específico según el contexto y de lo que estés hablando y quien te esté escuchando que no pueda meter alguna cosa de estas, pero en general esto le quita mucho nivel a la presentación. Y si encima empiezas a meter efectos de transición estroboscópicos y todos locos entre diapositiva y diapositiva, eso al final va cargando al público que te está oyendo. Todo eso constituye ruido. Al principio, en las primeras diapositivas, ponía que el secreto es la simplicidad.
Esa simplicidad se basa en quitar el ruido visual del diseño y el ruido informativo en cuanto a los contenidos. Esto del ruido es un concepto que viene de telecomunicaciones, cuando tenía una llamada de teléfono y había interferencias, ese ruido de fondo que no te dejaba escuchar bien, pues eso se llama relación señal-ruido. Si hay buena señal y poco ruido, el mensaje se transmite bien. Si la señal es pobre o el ruido es grande, habrá mala transmisión del mensaje. Y esto es válido a la hora tanto de seleccionar la información de tu charla como a la hora de diseñar las diapositivas. ¿Cómo controlas este ruido? Primero, aumentando la señal, y para eso destaca las ideas principales, darle su propia diapositiva a los puntos más importantes, para que no tenga que competir con otros elementos. Y por otra parte, reduces el ruido. Para reducir el ruido, pues quita todo aquello que no haga falta. Todo lo que no sea imprescindible estorba. Esto por regla. Las cosas no están completas cuando ya no les cabe más, sino cuando ya no puedes quitar algo sin que pierda sentido lo que te queda. ¿Vale? Hay que ir a los mínimos en cuanto a diseño. Vamos a poner este ejemplo. Esta tienda de aquí, atestada de arriba abajo, este bazar, pues, y luego tenemos esta otra tienda, diáfana, luminosa, ordenada. Ustedes sabrán sin mucha dificultad cuál es la tienda barata y cuál es la tienda cara. En las tiendas caras normalmente se usa el espacio. Y en las diapositivas tenemos que usar el espacio a la hora de diseñarlas, que esa diapositiva respire. Tenemos que intentar composiciones elegantes, sobre todo si ustedes son plásticos, dermatólogos, gente que está hablando de belleza, pues esa belleza también se tiene que trasladar como profesionales pues, a cuando hagan conferencias. Si no tenemos cosas como esta barbaridad, esto es ruido visual absoluto. Y normalmente cuando hay este desastre de composición, eso se suele relacionar con que las ideas de quien hace esto tampoco están claras. Por tanto, no sean así. Sean claros, sean comedidos. Nuevamente un ejemplo extremo de lo que sería un diseño muy ruidoso. Un fondo imposible, unas tipografías que no se leen bien, que no tienen buen contraste, elementos gráficos de sobra. En cambio, en este otro extremo tendríamos un diseño muy sobrio, muy simple, muy sencillo, lo que no significa que sea soso ni aburrido, con una tipografía que se lee bien. Hay que buscar, en la medida de lo posible, esto. Y pongo algún ejemplo. Esta diapositiva de aquí es bastante desastrosa porque tiene un fondo que es esta arteriografía del fondo que no permite ver bien las letras. Este rojo sobre gris no se lee bien. Hay más información de la cuenta. Estos son la típica diapositiva que tenemos que evitar. Esta otra de aquí, ¿en qué consistiría el ruido de esta diapositiva? Tenemos ruido gráfico en todos estos elementos de aquí, todos estos adornos, las nubecitas, el sol, esta foto que realmente se ha puesto como relleno para ocupar esa esquina. Y luego, aparte del ruido que hay, es una diapositiva con baja señal, porque toda esta información que está aquí es un párrafo de un texto, de un libro. Esto no sé qué es realmente lo importante que me quieren decir de todo esto. Si yo quiero hablar, vuelvo otra vez con el tercer par craneal, si quiero hablar de algo importante, lo selecciono, como en este ejemplo de aquí. Aquí yo he seleccionado cuáles son las relaciones vasculares del tercer nervio cuando sale del tallo cerebral. Y lo relaciono con las arterias, por donde paso, a través de una imagen sencilla pero bien explícita, e incluso aprovechando para poner datos clínicos que van a ser relevantes. Esto es una diapositiva que tiene poco ruido y tiene una señal alta. Eso es lo que hay que intentar buscar. Otro ejemplo, diagnóstico de la eritrodermia. ¿Qué tenemos aquí? Un montón de ruido, como el reflejo del título, o estos triangulitos de aquí abajo que estaban en la plantilla pero que estorban. Luego tenemos la lista de la compra, aquí con todo lo que hay que hacer, pero que esto tiene baja señal, no sé qué es más importante que otro. Y luego unas fotos que están puestas allí, tiradas de cualquier manera, como un collage para completar. Si yo quiero explicar realmente cuáles son los pasos que hay que hacer cuando llega una persona con eritrodermia, no me hagan mucho caso los dermatólogos que estén oyendo, pero bueno, la cosa es la idea de cómo presentar la información. Yo voy a seleccionar esos puntos importantes. Entonces, punto 1, control hidroelectrolítico. Punto 2, suspensión de los fármacos que tomes. Punto 3, tal. Punto 4, biopsia. En 4 puntos dejo bien claro a quien me esté oyendo cuáles serían esos pasos para abordar un paciente con una eritrodermia.
Incluso podría quitar estos dibujitos. Estos dibujitos están como una forma de refuerzo visual, no son obligatorios. Si tú los quitas y dejas solo los 4 puntos presentados así, va a ser muy comprensible. ¿Qué ruido tenemos aquí? Bueno, aparte de las tachuelitas y tal, la bibliografía. Esto es una cosa que hacemos bastante frecuentemente, lo de poner un montón de citas bibliográficas abajo en las diapositivas. Primero, referencias completas, con todo, el número de página, no sé qué, el título entero, aquí solo falta el DOI. Las personas que te estén oyendo, como mucho, necesitan, no sé, el nombre del primer autor y de la revista y el año. O sea, puedes presentar esa referencia por abreviada. Y no hay que poner demasiadas referencias ni ponerlas en todas las diapositivas. Dejarlas para aquellas cosas que realmente interesa recalcar de dónde sacaste la información. Por ejemplo, aquí pongo una frase contundente, que es el punto informativo que quiero dar con esta diapositiva, y abajo pongo la referencia, pero es una referencia que está abreviada. Pongo solo un autor, la revista, el año, algo más, de manera que si alguien está interesado le da tiempo de apuntarlo. No si pongo la referencia completa. O esta barbaridad que muchos hemos tenido que ver. No tiene ningún sentido acabar una presentación poniendo la lista de la bibliografía. Eso se hace en los documentos escritos, pero en una conferencia no debe hacerse. Esto no tiene sentido. ¿Qué hace el ponente mientras esto está proyectado en la pantalla? No tiene nada que hacer. Normalmente cuando ponen esto ya encienden las luces y la gente ya... Esto es el anticlímax a la hora de acabar una presentación. Repasemos entonces, ¿cómo aumentar la señal informativa? Poner solamente una idea importante en cada diapositiva. Se pueden utilizar cambios de color, cambios de negritas, de cursiva, etcétera, para hacer un resalte de los puntos más clave de esa frase que pongas. Utilizar diagramas, utilizar fotos, siempre en tamaño grande, que predomine sobre el texto. ¿Y cómo reducir el ruido? Usando un fondo neutro, evitando fondos recargados con fotos, con imágenes complejas. Evitar las listas de ítems. Esto sé que es lo que más le va a costar, porque vamos así, bueno, y realmente es que se pueden usar, pero hay que intentar limitarlo y sobre todo evitar párrafos enteros. Simplificar los gráficos de barras, gráficos de líneas, evitar, por ejemplo, los efectos en 3D de giros y tal. Eso no aporta nada a la información y más bien distorsiona la apreciación de los datos que se presentan en el gráfico. Todas las figuras ornamentales, las imágenes prediseñadas, esas cosas infantiles que se ponen de relleno, eso si lo quitas vas a ganar. Y las animaciones y las transiciones tienen mucha utilidad para ir presentando la información escalonadamente, pero no para pasar de una diapositiva a otra haciendo giros y piruetas, porque eso a nadie le sorprende ya eso en una presentación. Importante, una vez que ya tienes hechas tus diapositivas, que ya te has estudiado todo y tal, ahí no se acaba el trabajo. Ahora empieza otra fase importante, que es ensayar y repetir y ensayar. Y cuando te hayas cansado de ensayar, pues vuelves a practicar y practicar hasta que te vuelvas a cansar. Muchas veces, ¿no? Si es un tema que tú dominas mucho, quizás no necesites tanto ensayo, pero si no estás muy acostumbrado a hablar en público, es importante que lo practiques. De manera no que te aprendas de memoria la presentación, porque eso no queda bien, pero sí que tengas las palabras a mano, sobre todo para puntos clave. Por ejemplo, las primeras palabras que vas a decir al público, las palabras que vas a usar para presentar tu idea clave, las palabras con las que vas a terminar tu presentación. Hay ciertos puntos críticos donde sí vale la pena que tengas más ensayado lo que vas a decir. Y por ensayar no me refiero a que te sientas con la pantalla delante y mentalmente vas a hacer. Eso puede ser un primer ensayo, pero luego hay que ensayar en voz alta, incluso con público, colegas, residentes, compañeros que te puedan escuchar. Eso se lo digo yo a los residentes mucho, cuando van a un congreso que varios presentan cosas allí, pues bueno, ensayan entre ustedes. Y el último punto, repetir la idea clave. Esta idea clave, yo insisto, hay que machacarla en la introducción, hay que expandirla en el desarrollo y hay que recalcarla en la conclusión. La mía, que ya la dije al principio de la charla, no es hacer que con estos 40 o 50 minutos de charla sepan hacer bien las presentaciones. Eso es mentira, en 40 minutos no se aprende nada. Pero al menos que tengan un horizonte diferente, que sepan que hay otra manera de enfocar esto y que con un poco de entrenamiento se pueden hacer mucho mejor las presentaciones. Concluyendo,
tener un mensaje claro, un contenido bien estructurado, adaptado al público que nos va a oír, una información dividida en bocados que la persona pueda deglutir, en traguitos que se puedan absorber bien sin ahogarse. Y en la medida de lo posible, tener un diseño limpio y lo más elegante que se pueda. Y con esto acabo. He visto que hay cosas, hay preguntas, pero bueno, no las he ido leyendo. Ahora, si quieres, podemos pasar a la parte de preguntas. A ver si el moderador activa los micrófonos. Y bueno, les recuerdo esto, pues que la cuña nunca está de más. Mis 2 libros, que aquí, esto que le he dicho, esto está aquí explicado ampliamente. Perfecto. Bueno. Si tienen algún tipo de preguntas, aquí hay varias preguntas. La primera era, ¿qué tipo? Lo que pasa es que tuve un problema con la computadora y se reinició. Pero había una pregunta previa que decía que cuál era el tipo de programa para presentaciones que pudieras recomendar. Sí, a ver, es que básicamente hay 2 programas que son los que más se usan. El PowerPoint, que es el primero en difusión, en número de usuarios, y el segundo es el Keynote, que es el que tienen los Mac Apple. Funcionan bastante igual. Si no, hay otra posibilidad que es gratuita y que funciona muy bien, que son las presentaciones de Google. Todos los que tenemos una cuenta de Google, aparte de tener la nube de Google Drive, tenemos allí un equivalente de Word, un equivalente del PowerPoint, que se llama presentaciones de Google. Y si ves la interfaz, se parece mucho al PowerPoint y de hecho es compatible, ¿no? Hay otro que se llama OpenOffice, que es como un PowerPoint así medio chimbín, gratuito, de código abierto, pero con el Google, presentaciones de Google, si no quieres gastar en comprarte una licencia de Microsoft y tal, con eso está bien. Había otro que estuvo muy de moda, que era el Prezi. El Prezi, yo creo que mucha gente lo ha dejado de usar, yo lo aborrezco sinceramente porque es un mareo. Porque en vez de hacer diapositivas te hace como un gran telón donde tú vas poniendo la información, pero la cámara va como cambiando de sitio y te hace zoom y te hace... Eso es un mareo que no aporta mucha cosa. El Prezi yo no lo recomiendo para nada. Con un PowerPoint normalito o con el Google, suficiente. ¿Alguna otra pregunta? Ok, Ajá, perfecto. Sí. Ajá, ¿Qué software se utiliza para realizar ilustraciones? ¿Y cómo espera, ya voy, utilizamos? espera que Ajá, tengo aquí el chat. ¿Cómo utilizamos imágenes de internet sin caer en plagio? A ver, exacto. tú puedes filtrar las imágenes con, por ejemplo, el buscador de Google de imágenes. Tú puedes seleccionar según derechos de autor. Lo que pasa es que si haces eso, te vas a quedar casi sin imagen. Porque que esté en internet no significa que sea de uso libre. Eso tiene sus derechos de autor. A ver, en la práctica, para los temas nuestros de medicina, si usas una imagen, sea de internet, o sea de un libro, o sea de una revista, pues la pones y pones abajo tomado de. Y ya está. Tampoco, si es una web, tampoco es que vas a poner todo ¿no? todo la dirección web, pero si es el blog de alguien, pues pones tomado del blog del doctor no sé cuál. Con que pongas la cita, ya, mira, por lo menos estás reconociendo que eso no es tuyo, que lo has tomado prestado, ¿vale? A ver, que el texto sea 20% es lo ideal. Bueno, no hay un porcentaje, es que depende. A ver, nosotros, si somos cirujanos plásticos, dermatólogos, patólogos, oftalmólogos, tenemos la suerte de ser especialidades muy visuales, pero unos pobres psiquiatras, ¿qué pueden hacer? Tienen que usar texto. Pasa que ese texto lo tendrán que presentar de una manera que no sea invasiva, que no sea atragante, ¿vale? Entonces no es tanto un porcentaje, el 20% puede estar bien a lo mejor con una especialidad como la nuestra. Ese es lo del software para realizar ilustraciones. Sí, a ver, yo uso software profesional, que tampoco está así al alcance, hay que entrenarse para usarlo, son complejos, que son los de Adobe, el Photoshop, el Illustrator. Hay versiones simplificadas, sobre todo si tienen iPad. Si tienen iPad, hay programas allí muy interesantes. Si hacen la búsqueda en aplicaciones, tiene un software de dibujo. Que aquí igual me meto un poco en lío, porque es que hay varias maneras de hacer ilustraciones digitales. Tiene software vectorial, tiene software matricial o raster. Esto es un poquito más lío, pero les digo 2 de iPad.
Hay uno que se llama Procreate, que se paga, pero bueno, no es caro. Y con esto puedes hacer ilustraciones, si tienes el lápiz de la tablet, puedes hacer ilustraciones muy buenas. Y si quieres hacer cosas más esquemáticas, hay uno que se llama Vector. Vector, que es de dibujo vectorial. Con este también se puede hacer bastante bien, y este sí es gratis. Pero lo que les decía, hay herramientas de dibujo dentro del propio PowerPoint. ¿Bien? Esto es un tema que yo he dado clases de esto, de cómo tratar imágenes en PowerPoint, y estos son 4, 5, 6 horas de curso según el nivel de profundidad, porque hay bastante cosa que se puede hacer allí. Esos esquemitas de los tubos de ensayo con la sangre y tal, eso se podría hacer fácilmente. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta? O si quieres abrir micrófono, si alguien quiere preguntar algo de viva voz. Hay muchas cosas que yo aquí no he dicho, obviamente, para no sobrecargar, porque no es el plan de esto. Hay cosas de diseño de la diapositiva. La diapositiva actual, cuando tú abres un programa de estos PowerPoint, ya te sale la diapositiva ancha, en formato 16:9, como son las pantallas de ahora. Pero hay mucha gente que sigue anclada en el formato 4:3, que es el que se ve más cuadradito como las televisiones viejas. Ese formato cuadradito te da menos superficie, te queda todo más apurruñado. En cambio, si usas el formato 16:9, el formato panorámico, será mucho mejor. Aquí hablan de qué recomienda para sustituir los gráficos de torta. ¿Cómo Sí. sugiere presentar datos numéricos gráficamente? Sí. Yo me acuerdo de unos dibujitos que cuando hacen la torta, ponen la torta. Y la torta, en dominicana se dice bizcocho, pero significa que lo hicieron mal. Pues. Sí. Pues es que, a ver, el gráfico de pastel, bueno, eso se llama gráfico de sectores, y vamos a ser finos. Y es una opinión bastante generalizada entre los que tratan de presentación de datos científicos, que no es un buen tipo de gráfico. Primero, porque si son pocas series, no sirve, no tiene sentido. Si pones varones, hembras, que son 2 números, varones tantos, hembras tantos, no necesitas un gráfico que tenga 2 sectores y ya está. Eso lo pones como texto, o lo dices y se acabó. En cambio, si son muchas series, tampoco te sirve, porque ya todas se ven parecidas, ya eso parecen los radios del ano, ¿vale? Eso no sirve, no sirve. Serviría para para una cantidad, no sé, de 4, 5, 6 series como mucho. Luego, el problema de estos gráficos es que compara áreas, y la cabeza nuestra está muy bien para comparar longitudes, pero no para comparar áreas. Nos enredamos estimando las áreas. Si tú encima a ese gráfico le metes una inclinación, le das para que se vea en 3D, que se ve más bien, no se ve bien, se ve peor. Y esa inclinación hace que los sectores que están atrás, están más alejados, son más pequeños que los que quedan delante por las perspectivas. Y eso puede distorsionar la interpretación del gráfico. Entonces, si tienen que usar un gráfico de este tipo, primero ponerlo la torta de frente, redondita, sin 3D. Y luego hay una versión, de hecho, PowerPoint, todos estos programas lo puedes hacer, que es sacarle el círculo central, que quede como un don, como una rosquilla, una dona. Así conviertes la comparación de áreas, que nos cuesta cerebralmente hacerla bien, en comparación de segmentos de una corona circular. Y con eso se interpreta mucho mejor. Si no, probablemente lo puedas transformar ese gráfico en un gráfico de barra. Y mejor todavía. ¿Qué más? Dicen aquí recomendaciones para las portadas. Para la primera diapositiva, entiendo. Sí. Primero, lo mismo, que no esté sobrecargada, no quieras impactar a la gente allí. En un caso puede ser que sí, que puedas poner algo que impacte, y está bien porque enganchas a la gente. Importante, el título, que esté bien claro, que no sea muy largo. Si es muy largo, tienes que seleccionar tipográficamente las palabras importantes y darle más tamaño, otro color. Los autores que estén separados del área donde está el título, ¿no? Que se vea que son 2 grupos distintos. Si son muchos autores, a lo mejor y quieres darle reconocimiento a muchos autores, dale una segunda diapositiva y pones, mira, participamos aquí el grupo del hospital del servicio no sé cuál, y pones sus nombres allí. Pero no los apelotones en la portada. Si son, no sé, más de 6 o 8 autores, pues, dale otra diapositiva.
Luego, datos de filiación, de dónde vienes tú, de un hospital tal, servicio en laboratorio, no sé qué, lo pones allí también. Puedes poner tu logotipo en esa primera diapositiva. Ya dije que usarlo como mosca para todas las diapositivas, puedes hacerlo, pero no lo recomiendo. En la primera diapositiva puedes ponerlo. Lo que no va bien es, si trabajas en eso, en 4 o 6 sitios, poner todos los logos de todos los sitios. Ponte un par de sitios si quieres, pero no más. Sino que aquello parece el mono de un piloto de Fórmula 1, todo lleno allí de propaganda. Hay que evitarlo. Yo a veces he empezado una primera diapositiva directamente con un video. ¡Pum! Así, sin anestesia. A veces ese tipo de inicio un poco rompedor, si la conferencia te lo permite por el tema que vas a tratar, sirve para enganchar al público. Esa es una de las funciones de la introducción. No necesariamente de la portada, de la primera diapositiva, pero sí de esas primeras 2 o 3 diapositivas, ¿vale? Donde tú has puesto allí el campo quirúrgico y has hecho la incisión. Ahí es donde tienes que agarrar al público para que no se te vaya. Si no, mira, el Twitter, el Instagram y tú hablando allí a la nada. Hay muchas felicitaciones. Una que dice que esta presentación debería ser parte del currículum de toda carrera. Sí, debería serlo. Pues yo creo que sí. Yo creo que sí, porque y tanto de diseño de información, procesamiento de información, bioestadística, que todo esto tendría, oratoria, todo esto tendría que ser parte de Pensum. Sí. ¿Qué opinas de bueno, yo hice una presentación ayer y uno de los problemas a los cuales se enfrenta la gente que hace presentaciones es el plagio de las fotos. Te tomas la foto y actualmente, sobre todo en España, que es donde tú vives y donde yo estudié, y ese tema de las leyes de protección de datos son algo horrible, porque si la gente llega a decir que fuiste tú que lo publicaste y no fue con su consentimiento, pues sos una demanda seguro. Exactamente. Entonces, una de las cosas que he visto y he tratado de imitar es, vamos a, entre comillas, dañar la foto. ¿Y cómo daño la foto? Agarro, le pongo a las fotos mías una mosquita con mi cuestión con mi logo de Instagram en un sitio clave que yo sé que no lo van a poder quitar. Sí distrae, pero me estoy protegiendo. E igual decir al principio, mira, no tomen fotos, esto es protección de datos, pero eso es importante. ¿Qué opinas tú de eso? Estoy de acuerdo. A ver, hay 2 escenarios. Por una parte, la protección de datos del paciente. Ese paciente al que tú le sacas fotos, en principio tendría que firmarte un documento donde te autorizan a que le tomes fotos y a que puedas utilizar esas fotos en conferencias o publicaciones. Al menos con la legalidad de aquí de España, no sé por allá cómo esté la cosa. Es una cosa recomendable por ley de protección de datos y todo esto, porque si no el propio paciente te puede meter un paquete. Que uno piensa que va a ser difícil que se encuentre, pero ha pasado. ¿Vale? Sí, que el primo de no sé quién resulta que estaba en un simposio y se encontró la foto de su tía allí. Bueno, ¿vale? Eso puede pasar. Entonces, por un lado, protegerse en ese sentido. Luego, para que ese paciente no sea reconocible, pues lo típico de ponerle la barrita negra aquí. En oftalmología lo que hacemos es recortar la cara y dejar solo los ojos. Pues, eso depende de lo que vayamos a mostrar. Si se va a ver la cara de la persona y se lo puede reconocer, hay que tener más precaución. Luego lo que dices tú es proteger ese material que tú das para que la gente no se lo fusile. Eso es difícil de lograr, siempre hay posibilidad, pero lo que pones tú eso es una especie, se llama marca al agua, marca de agua. Es poner un logotipo, una cosa, metido en el centro, en un sitio donde estorbe, que te permita ver la foto, pero que sea difícil de eliminar, ¿vale? Las que pones tú están bien. Si quieres le puedes poner un poquito de transparencia para que no te invada tanto. Eso puede ser una posibilidad, pero es buena cosa. ¿Vale? Y luego, por supuesto, lo que comentaste ayer cuando diste tu charla, ¿no? De no utilizar eso alegremente. Hay contenido de caras de personas. Sí. Intimidad que hay que respetar. Se preguntan el número de diapositivas o el tiempo que se debe emplear a realizar una presentación. Número de diapositivas no importa. Tú puedes hablar 1 hora con 2 diapositivas. O puedes presentar un montón de diapositivas. ¿Cuántas diapositivas, por ejemplo, calculan que usé yo ahora en esta presentación? Dígame un número. ¿Cuántas 20. calculan? 20. 20. Sí. Pelado. Usé, mira, No, lo tengo aquí. 86 diapositivas. 80.
86 y te las tragaste, porque te las di, ¿no? Sí. A bocadito. Yo uso normalmente de 100 a 120, pero lo que pasa es que una tiene transición con la otra y crees que es la misma, pero va cambiando. Por tanto, Sí. no hay que preocuparse del número de diapositivas, sino realmente lo que sí es importantísimo es del tiempo que tienes para darla. Obviamente, si tienes 15 minutos de charla, meter 200 diapositivas va a ser complicado. Eso casi va a ser una película. Entonces, más que por cantidad de diapositivas, preocúpate por cuánto te tardas. Para saber cuánto te tardas, es importantísimo los ensayos con tu cronómetro. Si te dan 15 minutos, intenta hablar 12 minutos. Si te dan media hora, habla 25 o incluso 20 minutos. Intenta que sea más o menos un 80% del tiempo que te dé. El tiempo es como una jarra, un recipiente. Una jarra tú le metes líquido hasta arriba, pues no le puedes meter más de lo que cabe allí. Y el tiempo que te dan a ti para la conferencia es el que es. Si te pillas más tiempo, el que va detrás de ti se retrasa. Que por cierto, ahora había otra conferencia, ¿no? No, estamos con todo el tiempo para ustedes, doctor. No, bueno. No, usted es exclusivo. Está bien, pues. Entonces, eso, pues, si no viene nadie detrás de ti, la gente tampoco tiene prisa, pues a la hora de las preguntas se puede dilatar un poco más. Pero lo que es la presentación formal tuya, la recomendación sería 80-90% del tiempo que te dan, que sea la presentación. El resto es un colchón, por si te falla alguna cosa técnica, tienes que reiniciar la computadora, si le quema la bombilla al proyector, esas cosas hay que tenerlas presentes. Entonces, tener un colchón de tiempo te permite también ajustarte a los imprevistos, que eso es un capítulo aparte, ¿no? De la ley de Murphy. María Alejandra pregunta que lo del tema del consentimiento informado para el paciente en España, porque aquí se está empezando a usar. Si hay alguno específico para oftalmología. Hay uno específico para cada intervención de oftalmología y cada intervención de todo. Si tú vas a hacer un láser jack para el iris, una iridotomía con láser jack, eso es un consentimiento. Si vas a hacer una capsulotomía con láser jack, es otro consentimiento. Para todo hay un consentimiento específico. Normalmente, aparte de esos consentimientos específicos por procedimiento o por cirugía, hay, al menos en mi clínica y en la mayoría de los hospitales, bueno, la clínica donde trabajo, pues yo no soy propietario aquí ni del apartamento donde vivo. En estas clínicas y hospitales se firma, el paciente firma cuando entra por primera vez un documento donde permite que se traten sus datos personales, es decir, su teléfono, su dirección de correo electrónico, cosas así, porque van a los ficheros de los listados, pues. Entonces el paciente pues da esa autorización. Y normalmente allí se mete un poquito escondido esa opción de que se le pueda filmar o fotografiar con fines científicos. Eso pues es un sitio donde se puede hacer. O se puede hacer como un documento específicamente aparte, ¿vale? Que usted permite, como esto es un hospital docente, que aquí se le tomen fotografías, que vengan todos los estudiantes de tercer año y le metan el dedito por el oído. Pues bueno, que firma y acepta esas condiciones como paciente. Y eso, bueno, es pesado, es un fastidio, pero bueno, como la gente cada vez más demandante, está bien tenerlo presente. Sí, hay muchas felicitaciones Se agradece. para ti. Preguntan si esto va a quedar grabado y a través de qué puede ser. El señor Rubén se puede encargar si coloca su correo electrónico abajo para hacer la difusión del video de los que lo quieran. Él es gdeventas@globalskin.com, ¿no? Panamá. gdeventas@globalskinpanamá.com. ¿Me escucharon? Si no, escríbelo en el chat allí para que quede. Sí, voy. ¿Listo? Hombre, y yo la grabación esta, que la estoy haciendo yo, entiendo, te la pasaré, ¿no? Ok, María. Y ya te encargas tú de hacer lo que quieras. Pero bueno, úsenla lo mismo, úsenla con cabeza, tampoco la cuelguen en cualquier sitio. Claro. Eso siempre hay que ser elegante. Exacto. Si no existe alguna otra pregunta. Ahí está, Carlos. Perfecto. gdeventas@globalskinpanamá.com. No tiene más preguntas, pues muchas gracias a todos. Carlos, recuerda la conferencia de la próxima semana, el día Sí, jueves. la próxima semana, el día jueves a las 5 de la tarde, va a haber una conferencia que tiene que ver con
labiomodelación, que es el uso de rellenos en labios, básicamente hialurónico y grasa, pero enfocado más hacia la parte de, sí, labioplastia. Lo que pasa es que aquí lo modelamos, no lo cortamos. Sí. Entonces, en el labio es un tema a discutir, porque realmente sí, yo voy a moldear, por eso hago el plastia, pero a veces no. Y es con un enfoque un poco diferente. Me estoy yendo a la parte más anatómica de la parte de grasa, las zonas de grasa, las zonas atróficas de grasa, que eso pareciera que no importara y sí importa mucho. Así que a las 5 de la tarde, República Dominicana y Venezuela, sí, 4 p.m. Panamá, 3 p.m. Costa Rica, y en España, pues obviamente 6 horas más por ahí. Medianoche. Sí. Aquí son las 12:10. Exacto. Le agradezco a Manuel su deferencia por enseñarnos esto el día de hoy. Y bueno, muchísimas gracias por todo. Y de nuevo les insisto a los asistentes, pues, a que esta presentación que hemos hecho sirva de estímulo para documentarse en este tema, que es un tema que hay que preparárselo como todas las habilidades adquiridas que necesitamos. Esto es un mundo. Pueden llegar hasta donde quieran, pero hay que buscar esa información, hay que estudiar, hay que prepararse un poco en esto. Lo mismo que en tus áreas profesionales específicas. Hay que investigar. Sí, sí. Efectivamente. Muchísimas gracias a todos. Hay que El doctor Mariano por ahí metido. Saludos también, el profesor allá mismo que está en Barcelona. Y nada, maestro, tiene usted la palabra. Bueno, doctor Romera, muchísimas gracias de verdad. Le recordamos que este ciclo de conferencias que estamos dando son patrocinio de nuestras marcas, de Filder, de Nabota y de Belalif. Y de verdad que gracias al apoyo de médicos como el doctor Romera, como el doctor Diego Vides, como el doctor Carlos Vivas, como la doctora Premel de Venezuela, el doctor Pedro Gómez, gente de verdad que está preocupada por transmitir todo lo que saben, toda la información que cada día es más necesaria para que puedan desenvolverse mejor y hacer el mejor trabajo posible. Gracias.